Muy buenos días, amados hermanos, amigos de Abbey Church y todos aquellos que nos ven a través de esta plataforma online. Quiero saludar especialmente, a todas nuestras misiones desde Piura, Lima, Tacna, Puno y por supuesto también aquí en la ciudad de Arequipa. Es siempre una bendición poder saludarlos, poder compartir, este espacio con ustedes y sobre todo en este tiempo, que es importante poder escudriñar y depender de Dios y depender de su palabra. Y estamos aquí para eso, para escudriñar la palabra de Dios y sobre todo para recibir un mensaje de parte de Dios. Yo personalmente creo eso, que este mensaje que hoy vamos a compartir viene de parte de Dios para cada uno de ustedes, para cada una de sus vidas. Así que yo te pido que estés atento en toda esta transmisión, que no te distraigas para nada, que todos tomen su asiento, su Biblia, un lapicero, un cuaderno si tienes, para que puedas prestar atención y aprender, extraer lo máximo de esta prédica y sobre todo que el Espíritu Santo pueda impartir sobre nosotros en esta mañana. Quiero empezar con una oración para que sea Dios guiándonos, para que sea Dios hablando a nuestro corazón, como dice la palabra, La palabra tiene la función, de exhortar nuestras vidas, no solo de exhortar, sino también de edificar, de enseñar nuestras vidas y también de poder consolarnos. Yo estoy seguro que Dios, a través de esta palabra que hoy vamos a recibir, Dios quiere enseñar tu vida, Dios quiere exhortar tu vida en las áreas que lo necesites, pero Dios también quiere consolarte. Y esa es parte fundamental de lo que el consejo de Dios hace en nosotros. Así que ora conmigo ahí donde estás, ya olvídate de toda distracción, estás en un tiempo especial con Dios y dediquémonos a esto en este momento. Y decimos así: Padre amado, Dios Todopoderoso, venimos hoy delante de tu presencia. Espíritu Santo, sé tú preparando nuestro corazón para lo que tú quieres hablarnos. Que seamos ese recipiente, ese vaso que pueda recibir tu palabra, tu presencia. Que recibamos hoy esa porción de alimento que necesitamos cada día para poder cambiar nuestra forma de percibir, de ver las cosas a nuestro alrededor. Que podamos recibir esa palabra de exhortación, que podamos recibir esa palabra que nos enseñe, que nos instruya, y que también recibamos esa palabra que consuele nuestro corazón. Estoy seguro que tú tienes una palabra específica para cada uno de tus hijos, porque tú prometes en tu palabra que tú oyes a tus hijos y que tú respondes también las oraciones de los justos, Señor. Te doy gracias por este precioso tiempo. Sé tú dirigiendo esta predicación y tú hablando a cada uno de tus hijos, porque no vamos a hablar palabra de hombre, porque no vamos a traer un consejo de un gobierno, de un ministerio, sino vamos a traer consejo que sale directamente de tu corazón, de tu palabra, Señor. Te doy gracias por este precioso tiempo. En el nombre de Jesús, todos decimos amén, amén y amén. La palabra que hoy quiero compartir con ustedes, como les comentaba, creo yo que es algo que el Señor ha puesto para este tiempo. Debido a todo el contexto que venimos viviendo los últimos 60, 70 días. Yo sé que ha sido para muchos de nosotros difícil este proceso. Para muchos todavía va a ser, difícil, porque se ha extendido este tiempo de cuarentena, de incertidumbre en el Perú, y nos faltan más de 35 días, y aún después de eso seguir viendo cuál va a ser, la nueva forma, el nuevo estilo de vida en el ámbito social, que vamos a seguir llevando, como parte de una nación y de un gobierno que somos, hablando terrenalmente. Y podemos ver, o yo he podido percibir, en todo este tiempo, que ha estado reinando la confusión en medio nuestro. Y yo creo que no solo yo lo he sentido, sino que cada uno de nosotros hemos podido percibir,
eso en el ambiente, confusión. Y la confusión obviamente siempre viene de escuchar muchas fuentes, muchas voces. Y desde el principio de esta pandemia, desde el principio de esta inusitada situación política, social que venimos viviendo, hemos tenido diferentes voces hablando a nuestro espíritu, a nuestro corazón y a nuestra mente. Y si nosotros no tenemos reparo, ¿no?, en escuchar todas esas voces, si nosotros no hacemos una selección concisa y concreta de cada una de las fuentes que va a tocar nuestra vida, obviamente el resultado va a ser la confusión. Tanta mezcla de información, tanta mezcla de fuentes, escuchar los diversos medios de comunicación, las diversas opiniones, siempre va a generar confusión en nuestro corazón. Y muchos estamos en ese tiempo, ¿no? Un tiempo de confusión definitivamente. En el mundo vivimos un mundo de confusión. Porque desde que dormimos hasta que nos levantamos somos inundados de serie de resoluciones del gobierno, de noticias, no solo de noticias, sino también de opiniones, no solo de opiniones, sino estamos llenos de estadísticas también, ¿no?, por minuto, por hora, que se van actualizando. Y todo esto va a generar en nosotros confusión. Y siempre que hay confusión en nuestra mente, el resultado consecuente, ¿cuál es? El temor, el miedo. Siempre es así. El miedo viene de un corazón y de una mente confundida. Eso es lo primero que quiero enseñarte en esta mañana. Siempre el temor va a aparecer en un corazón y en una mente que están confundidas. Y la confusión siempre va a venir por escuchar diversas fuentes de información. Fácil, ¿no es cierto? Así es esto. Cuando en tu mente, cuando en tu corazón, cuando en tu conciencia entra el temor, entonces tú eres víctima de tus propios pensamientos. Y cuando tú no eres capaz de ponerle una solución a tus temores, van a comenzar a aflorar todo lo que la palabra de Dios habla, ¿no? Los miedos se van a hacer verdad, realidad. Así como la fe produce una respuesta, el miedo también va a producir una realidad. Esa realidad va a ir generando caos al medio de nosotros. El miedo es algo que se contagia fácilmente, habla la Biblia. Empieza en uno y se va difuminando en otros como un fuego que enciende un bosque. Y de pronto terminamos en una situación de caos, como la que estamos viviendo actualmente, donde cada uno escucha la voz que le conviene, donde cada uno es tentado desde sus propios miedos y desde sus propias intuiciones, y donde cada uno va a terminar haciendo y obedeciendo las distintas voces, y esto va a generar diferentes resultados que van a alimentar más nuestro temor. ¿Por qué? Porque muchas de esas voces que escuchamos van a estar equivocadas. Y creo que así es como hemos llegado a la situación actual. Confusión por múltiples voces, situación de temor en nuestra mente y en nuestro corazón, y el caos que esto ha generado, ¿no?, al ir de persona en persona, invadiendo, ¿no?, este virus del miedo. Cada casa, cada hogar, cada mente, cada lugar de trabajo. Y al final este caos, ¿qué va a producir en nosotros y en la sociedad? Lo que ya la OMS y distintas instituciones están diciendo. Esto va a generar ansiedad, va a generar depresión, va a generar enfermedades físicas, mentales y por supuesto enfermedades espirituales. ¿Por qué? Porque la gente no solo queda afectada en su cuerpo y en su alma, sino termina alejándose también de Dios, porque no es capaz de distinguir la voz de Dios en medio de tanto caos y de tanta confusión. Pero hoy, ante esa situación, la palabra de Dios nos tiene una solución, un consejo. Por eso es que he titulado, ¿no?, a esta prédica, Libres
del temor, libres del temor. ¿Estamos listos para empezar? Entonces vamos adelante. Quiero definirles brevemente, ya les he dado, ¿no? tres conceptos, una idea de cómo hemos llegado a la situación actual en la que nos encontramos. Y ahora quiero hablar, ¿no?, de qué es el temor en sí, ¿no? ¿Qué es el miedo? Si nosotros buscamos en cualquier diccionario, vamos a encontrar, ¿no?, generalmente una explicación clínica, ¿no?, de lo que es el temor. Y generalmente vamos a ver, ¿no?, que el temor es descrito como una respuesta emocional, psicológica, fisiológica. ¿Eso qué quiere decir? Que aún tu cuerpo reacciona frente a estas ideas de temor, tanto en animales como en los seres humanos, ante estímulos que uno va a considerar peligrosos, ante situaciones que uno va a considerar como desconocidas. Este temor, ¿no?, es un instinto que nosotros tenemos de supervivencia. ¿Desde cuándo lo tenemos? Bueno, eso ya es parte de otro estudio, ¿no? Pero la palabra de Dios habla que en Génesis 1, cuando el hombre peca, en Génesis 3, ¿no?, nos habla, cuando el hombre peca, junto con el pecado viene el temor, la muerte y la culpa a nuestra vida. Y ese podría ser, ¿no?, uno de los orígenes de este miedo. Este miedo en nuestro cuerpo, nosotros, ¿cómo lo vivimos? Lo vivimos como una perturbación, como una confusión, una opresión, angustia de nuestro estado de ánimo por el riesgo de un daño que podemos sufrir, sea este daño algo real o algo que esté solo en nuestra mente, algo imaginario. Pero ya sea que el daño y la situación de peligro sea real o esté en nuestra mente, igual se genera el miedo. Es un recelo, una aprehensión, ¿no?, inherente a nuestros sentidos que uno tiene de que nos suceda una cosa contraria a lo que nosotros deseamos. Y ahí es donde quiero, ¿no?, que nos centremos ahora. Obviamente, parte del deseo del hombre nunca es sufrir. Por lo tanto, el temor siempre va a arrastrarlo en contra de su deseo y en contra de su placer. Escuchaba a un predicador hace pocos días y este predicador decía algo muy importante, ¿no? Él decía, la mayoría de personas que oran a Dios oran desde el temor, porque sus oraciones siempre tienen dos direcciones. Quieren conseguir cosas o quieren quitarse cosas que no quieren seguir teniendo. Y entonces de esa manera la oración de temor va a pedir a Dios todo lo que su corazón desea y no tiene. Señor, bendíceme, dame salud, dame dinero porque me falta y no tengo, dame paz y tranquilidad que no me falta y no tengo. Y nuestra oración va en ese sentido, ¿no?, guiada por el temor a pedir lo que nos falta. O también el temor nos va a guiar a librarnos de aquello que ya no queremos tener, que nos, obviamente, ¿no?, que nos hace sufrir. Entonces, ¿qué no queremos tener? Malas relaciones. Entonces, Señor, por favor, quítame esta mala relación. Si tiene que desaparecer la persona que la provoca, no importa, por algo será. Señor, quítame esta enfermedad que me hace sufrir tanto. Quítame esta angustia, este pesar, esta culpa. Y generalmente nuestra oración, cuando es guiada por el temor, tiene estas dos direcciones. Pero todas, si te das cuenta, como te lo dije en la definición a un momento, están guiadas por nuestros deseos solamente. Y como nuestro corazón no quiere sufrir, todo aquello que lo arrastra hacia el sufrimiento, hacia lo que no le gusta, le va a provocar miedo, obviamente. Entonces a una persona que quiere verse productiva, que quiere verse creciendo económicamente, que quiere tener mucho dinero, que de pronto esta situación le quite su dinero, su trabajo, obviamente lo arrastra a hacer algo que no quiere, porque la persona quiere tener más, entonces va a generar angustia y miedo, porque de pronto se encuentra en una situación que le quita aquello que desea. Es igual en la salud. Hay una enfermedad que está pululando, ¿no?, de persona a persona en todo el mundo, en todos los continentes, en cada país, en cada ciudad, en cada distrito. Entonces de pronto la gente empieza a entrar en angustia. ¿Por qué?
porque uno quiere y desea estar sano y como esta situación lo está arrastrando a una posibilidad de poder enfermarse, entonces uno entra en temor porque hay una situación que quiere sacarte de tu deseo, que es mantener tu salud. ¿Me están entendiendo? Entonces, esto es lo que nosotros estamos viviendo este tiempo. Una situación, otra vez te digo, ¿no?, de confusión, de miedo, de temor y de caos, de pánico. Y les aseguro que muchos allá afuera en el mundo y aquí también dentro de casa, en la iglesia de Cristo, muchos ya están pasando por las consecuencias de este proceso, de haberles abierto su corazón libremente a estos temores. Están comenzando a sufrir de ansiedad, están comenzando a tener ataques de ira, están comenzando, ¿no?, a tener depresión, están comenzando a tener enfermedades, dolores de cabeza, angustia, falta de hambre, dolores en el estómago, diarreas, y de pronto, ¿no?, esto les arrastra a cometer más equivocaciones y al final el caos sigue gobernando en medio nuestro. Y aquí es donde viene el consejo de Dios para tu vida. Yo quiero plantearte unos consejos de mi perspectiva, no tanto como pastor, inspirado e instruido, ¿no?, por el Espíritu Santo en la palabra de Dios, y tanto también como profesional en la salud mental, para que tú vayas explorando tu vida y vayas poniendo límites a la situación que estás viviendo, de tal manera que puedas seguir seguro a pesar de vivir en una situación de inseguridad. Y esto no lo digo como que tú vas a producir tu paz, porque eso es mentirte, porque la palabra de Dios dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento solo viene de nuestro Dios. Entonces yo te aconsejo que guiados, ¿no?, en esta preciosa palabra de Dios, tú puedas tomar estos consejos e ir construyendo en tu vida esos muros de seguridad que Dios quiere poner alrededor tuyo. ¿Estamos? Y mientras vamos tocando cada uno de estos puntos, vamos a ir a diversos pasajes de la palabra de Dios, para que tú vayas también cimentando en tu espíritu una realidad diferente a la que el mundo está mostrándonos hoy en día. Y puedas tú traer esa paz, esa seguridad, ese Dios que nosotros necesitamos en medio de nuestro corazón y en medio de nuestra familia. Porque estoy seguro que si tú no estás sufriendo, alguien en tu familia lo está haciendo. Y si la familia sufre, todos sufrimos, porque cada uno de las personas que somos parte del círculo familiar vamos a reaccionar cuando vemos a otro en sufrimiento. ¿No es cierto? Número 1, quiero decirte, antes de ir con los consejos, no quiero decirte que cuando el temor aparece, que cuando la confusión está en medio nuestro, uno que es hijo de Dios tiene la oportunidad para practicar la sabiduría. ¿Por qué? Porque la confusión, como te decía, al tener tantas voces alrededor nuestro, nos da la posibilidad de poder parar y de poder escuchar el mejor consejo, el consejo más sabio. Proverbios, Salomón lo decía, ¿no? Hay sabiduría en medio de muchos consejos, decía Salomón, ¿no? En medio de muchos sabios va a haber consejo, va a haber sabiduría para ti. Yo pienso que si el Señor nos ha hecho parar tan intempestivamente este tiempo y nos está prolongando, ¿no?, esta situación de quietud, es para que tú puedas entrar en un proceso de sabiduría. Puedas coger el consejo más sabio, ojo, el consejo más sabio, que es el que viene de parte de Dios, y comenzar tú a obedecer lo que Dios quiere para ti y no obedecer lo que el resto de voces está provocando en tu vida. Número 1, yo creo que tenemos este tiempo la oportunidad de poder administrar correctamente nuestro tiempo y aprovechar al máximo nuestro tiempo para hacer todas aquellas cosas que son prioritarias para nosotros.
No sé ustedes, pero les aseguro que yo muchas veces en mi vida, sobre todo este último año, he pedido un stop, ¿no? Algún momento estoy seguro que tú y yo hemos dicho, ¿cuándo pararemos? Quisiera aunque sea estar una semana en mi casa encerrado sin hacer nada. Te aseguro que tú lo has pensado así. Pero ahora que tenemos esta oportunidad, la mayoría que ha pasado que se ha llenado de angustia. ¿Por qué? Porque no sabe qué hacer. Cuando hay tantas cosas que hacer en las cuales comenzar a traer prioridad en nuestra vida. Número 1, podemos administrar bien nuestros tiempos con Dios. Si antes cuando estabas tan agitado no tenías tiempo para buscar a Dios, entonces ahora que estamos de para, yo te digo, no creo que haya alguna excusa en nosotros para no buscarlo. Ya sería eso una negligencia porque tenemos la posibilidad de poder ordenar nuestros tiempos con Dios de tal manera que cada día estemos escuchando su consejo y no que estemos perdiendo el tiempo escuchando otras voces. Así como tenemos la oportunidad de poder administrar nuestro tiempo con Dios, también podemos administrar mejor nuestras casas. O sea, ni siquiera los hombres ahora tenemos una excusa como antes, ¿no? Que trabajábamos según nosotros, ¿no? 24 horas al día, 7 días a la semana y llegamos a la casa solo a descansar. Aún ahora tenemos tiempo para poder administrar nuestros hogares de mejor manera, igual las mujeres, igual los hijos. Tenemos tiempo para ordenar aquellas cosas que están en desorden. No puede ser que hasta ahora han pasado más de 60 días y nuestra casa todavía siga con reparaciones que requiere antes de la cuarentena. Se supone que ahora es cuando tenemos que entrar en ese proceso de orden. Poner horarios en casa, comenzar a ordenarnos, repartirnos mejor las obligaciones. En mi casa estamos, ¿no?, en ese proceso, ¿no? Cuando estoy libre yo, cocino yo en casa, ayudo a mi esposa y aún así vemos que hay que seguir haciendo ajustes para seguir organizándonos de mejor manera. ¿Por qué? Porque como los colegios también han parado, entonces hay que organizar mejor a las niñas y hay que ver, ¿no?, los mejores tiempos para hacer las cosas. Algunos han aprovechado esto, ¿no?, para levantarse a las 10, 11 de la mañana y obviamente no les va a alcanzar tiempo para nada. Entonces necesitamos administrar correctamente el tiempo y todavía lo podemos hacer. Poner disciplina en nuestra vida, poner nuestros horarios de poder levantarnos temprano, poder hacer todas las cosas que tenemos que hacer dentro de casa. Pasar tiempo con los hijos, tiempo de juego. Estoy seguro que los viernes nos dan bastante consejos, ¿no?, de poder hacer en familia, el pastor Elfri y líder Katy, ¿no? Nos dan todos los viernes consejos. Nosotros en mi casa estamos con un poco de retraso, ¿no? Creo que recién estamos aplicando algunas de esas cosas, ¿no? Este fin de semana hemos hecho pijamada con mis hijas y hemos estado administrando mejor el tiempo para tratar de poner en orden las cosas que merecen estar en orden. Como es, otra vez lo digo, ¿no? Dios, tu casa. Tercero, puedes planificar mejor en tu trabajo, o sea, no hay excusa. Algunos siguen trabajando, entonces pueden administrar mejor sus tiempos de trabajo. Pueden ponerse sus horarios, sus límites, para no afectar su hogar, para no afectar sus otros quehaceres y para no afectar su trabajo también, aquellos que no se han hecho todavía la disciplina de estar en casa y a la vez estar en un trabajo. Hay que darle el tiempo y el espacio a cada uno. Y obviamente los que dicen, no, pero pastor, yo me quedé sin trabajo, tampoco hay excusa, porque tienes la oportunidad de, a través de los dones y habilidades que Dios te ha dado, de planificar qué cosas puedes hacer en este tiempo de crisis, porque solo en tiempo de crisis es cuando las mejores ideas aparecen. Yo he visto, ¿no?, muchos hermanos, los felicito ahora públicamente, ¿no?, que he estado viendo en sus estados ahí, ¿no?, han estado cambiando de rubro, eran maestros, están comenzando a hacer delivery, ahora que se va a activar el delivery, otros están trabajando, ¿no?, en call centers, otros han cambiado de rubro y no tiene que haber vergüenza, ¿no?, para hacer y trabajar. ¿Por qué? Porque necesitamos hacerlo. O sea, tú como hijo de Dios no podemos tener una excusa, ¿no?, de no hay trabajo, entonces me cruzo de brazos hasta que el gobierno me diga que otra vez vuelva a mi trabajo de antes. Cosa que probablemente no va a suceder, como estás viendo que está pasando.
Yo he tenido que dar un giro también en mi trabajo, comenzar a salir, a apoyar a las personas, ¿no?, en medio de esta crisis. Y Dios, a través de este cambio y a través de este giro que he hecho en mi trabajo, está que me bendice y estoy pudiendo también bendecir a otras personas. Pero todo empieza desde traer orden a tu vida, poder administrar mejor tus tiempos. Poder administrar mejor tus tiempos. Poder administrar mejor tus tiempos. Y esa es una de las primeras cosas que esta circunstancia de confusión nos está trayendo la oportunidad de poder traer sabiduría a nuestras vidas en este aspecto. Así que te digo, ¿no?, comienza a administrar correctamente tu tiempo en todos los sentidos. Pasa tiempo con tus hijos, aconséjales, o sea, ahora ya no hay excusa para que no hables con ellos y no les aconsejes. Yo a mi hija ahora, ¿no?, de diferentes maneras tengo la oportunidad, la mayor, de poder decirle, ¿no?, cómo hacer las cosas en casa. Antes no teníamos la posibilidad, ahora con mi esposa estamos, ¿no? No, mira, no se lavan así las cosas, se lavan de esta manera. Mira, el cuarto se arregla así, así, entonces de tal manera que podemos ganar el tiempo para poner orden en casa. Yo te digo, tú también tienes la misma posibilidad de hacerlo. No puede ser que estando en un tiempo de parar, en un tiempo de tranquilidad, seguir agobiados por no saber cómo administrar nuestro tiempo. Por lo tanto, trae sabiduría a esa área de tu vida. Número 2. Hay que saber a quién escuchar. O sea, en otras palabras, pon orden, escucha una sola fuente. Otra vez te lo repito, ¿no? Empecé con esto. La confusión solo viene a los corazones, el temor solo viene a los corazones que están confundidos, a las mentes confundidas. Y las mentes se confunden solamente cuando comienzan a escuchar diversidad de voces. Y se supone que tú y yo, como hijos de Dios, escuchamos una sola voz, que es a Dios. Obviamente, si entramos en confusión es porque en algún momento de nuestra vida hemos abierto alguna puerta y hemos comenzado a escuchar otras voces fuera de Dios. Yo te digo, a mí mismo me ha pasado. Los primeros días de cuarentena estuve como la mayoría, ¿no?, escuchando una noticia tras otra, y al final esto va a generar angustia y ansiedad, obviamente, ¿no?, en todos. ¿Y ahora qué pasará con los colegios? ¿Y ahora qué pasará con el trabajo? ¿Y ahora qué pasará con la iglesia? Y de escuchar tanta infinidad de voz, obviamente, trajo ansiedad a mí. Pero Dios, que me dijo, vuelve tu oído solamente a mí, solo a Dios, para que no tengas confusión. Porque el que escucha a Dios no tiene confusión para nada. Entonces yo te aconsejo que esto lo puedas traer a tu vida. El problema hoy en día no es el pánico que genera escuchar tantas voces. O sea, yo te digo, no tienes por qué estar pendiente todo el día de la radio y prendiendo el canal de noticias. Porque tú sabes, ¿no?, la noticia es una sola, ¿no?, y se resume en una línea generalmente. Por ejemplo, ¿no?, el gobierno decreta 30 días más de cuarentena. Pero ¿qué hacemos nosotros? Comenzamos a escuchar las distintas opiniones personales que los diferentes periodistas van haciendo. Y obviamente algunos van a decir, ¿no?, este presidente que es un irresponsable, ¿cómo va a hacer esto a la gente que tiene que trabajar? Y muchos de nosotros obviamente vamos a decir, sí, es cierto, ¿y ahora con qué voy a trabajar y qué voy a hacer de mi vida? Y por ahí escuchas a otro que dice, muy bien esto que ha hecho el presidente, pero de repente debió hacer este y este otro cambio, y tú entras otra vez en angustia. Sí, verdad, no, a mi sector justo no lo han considerado, ¿y ahora qué voy a hacer? Y de pronto escuchamos una noticia de China y otra de Italia y otra de España, y que Trump sale diciendo una cosa y otra, y al final terminamos en confusión. Y no solo en las noticias, sino que entras a tu celular y en tus múltiples grupos de WhatsApp hay diversas noticias. Y se murió fulanito de tal, y ahora qué vamos a hacer, y que nos mienten los médicos, y que nos mienten el gobierno, y que todos nos mienten, y que esto existe y que esto no existe, y entra más confusión en nuestra vida. No solo eso, entramos al Facebook y ahí tú tienes, ¿no?, otra infinidad de fake news, de noticias, de posverdades, o sea, al final de marketing que hacen las empresas que hacen comunicación, porque mientras más adeptos tengan, así sea captados por el miedo, ellos van a seguir subiendo sus números. Hoy en día leía el día viernes el último reporte que hizo, ¿no?, Forbes, que es la empresa que se encarga
de ver cómo van las utilidades de las empresas más grandes a nivel mundial. ¿Y sabes qué pasó estos últimos meses? Que las empresas que se encargan de hacer tecnología y comunicación han ganado entre el 30 al 50% de sus activos. O sea, en medio de la crisis han crecido estas empresas. ¿Todo gracias a quién? Gracias a ti y a mí, que muchas veces estamos de chismosos, escuchando opinión tras opinión tras opinión y compartiendo links de cosas que no tiene sentido ya hacerlo. Como te decía, pastor, entonces ¿qué hago? Escucha una sola fuente oficial para ti. Una sola, eso es lo que yo hago. Escucho una vez al día en lo posible noticias. A veces lo escucho al presidente, a veces escucho, ¿no? Yo como médico tengo acceso a diferentes revistas científicas que van lanzando diferentes actualizaciones de esta pandemia, enfermedad. Entonces busco esta información y tengo fuentes mínimas de las cuales obtener información. Y hay muchos que me envían, ¿no? Pastor o doctor, ¿qué opina de esta noticia y de la otra? Yo ni caso les hago. ¿Por qué? Porque son cosas que ni siquiera puedes tú comprobar que salieron de la boca de alguien. Entonces voy a una fuente que sea oficial, que sea verídica, de la cual poder obtener mi información. Tú haz lo mismo, no tienes por qué estar todo el día escuchando noticias que lo único que van a hacer es seguir alimentando el miedo en tu corazón. No tienes por qué hacerlo. Escucha a Dios, como te decía, en primer lugar. Dedícate, ¿no? a buscar a Dios. Entonces, eso es lo que yo te aconsejo, ¿no? Que seas sabio, que escojas a una persona seria y responsable a la cual poder creerle y aceptar sus opiniones. Y después de eso, nada más. Nada más. Suficiente con eso. ¿Por qué? Y aquí vengo, ¿no? Con otra palabra, ¿no? Que es necesaria para este tiempo. Porque hoy en día lo que la comunicación quiere hacer con nosotros, como siempre lo ha hecho, ¿no? La verdad que esto no es algo nuevo, que siempre quieren gobernarnos a través del miedo. Y esto es así. Estoy seguro que hemos pasado por este proceso miles de veces. Desde Adán, que por temor a la muerte comenzó a no pecar, hasta el día de hoy, ¿no? Que te pones la vacuna porque no quieres infectarte y que te encierras en tu casa porque no quieres contaminarte y que no haces las cosas malas porque te pueden meter a la cárcel, y todo es por miedo. Y tú no puedes vivir en una vida de temor. Esto no quiere decir que vayas a ir por la vida no quebrantando todas las leyes, no, sino que tú lo hagas porque eres inteligente y porque tienes sabiduría dentro de ti, y porque no haces las cosas porque tienes conocimiento de las cosas, y no que haces las cosas producto del temor. Y hoy en día esto es lo que está pasando. En muchos lugares hay pánico porque en el norte de nuestro país está la cosa está muchas veces, ¿no? Que explota producto del temor, la desinformación y la irresponsabilidad de muchas personas. En vez de escoger fuentes verídicas, le creen al vecino, le creen a uno, le creen al otro y terminan con más caos. Y lo que está pasando hoy en día, por ponerles un ejemplo nada más, ¿no? Es que han permitido un sector, ¿no? del gobierno en las farmacias poder tener acceso a las medicinas que ni siquiera son comprobadas, pero que han visto que se están dando en algunos países para curar esta pandemia. Entonces, ¿qué hace la gente? Sin información, como borreguitos van, consiguen sus pastillas y sin ni siquiera tener un síntoma, sin ni siquiera comprobar que tienen la enfermedad. O habiéndola comprobado de repente, pero sin sentir mucho malestar, van y se toman estas pastillas. ¿Y qué están haciendo? Están provocando daño sobre su salud. Por eso hay gente que estudia, para eso hay gente capacitada que te puede dar un buen consejo. Pero que tú vayas a la farmacia y tomes sin saber cuál es la dosis, sin saber si te conviene o no, sin saber si esa medicina te va a hacer bien para tu cuerpo o no, sin saber el estado y la calidad actual de tu salud, que solo un médico te lo podría decir, van y se toman las pastillas. ¿Y qué está sucediendo?
Te lo digo yo porque yo trabajo, ¿no?, en un lugar de emergencias. Entonces llegan personas con sangrados, ¿no?, vomitando sangre, sangrando en el estómago. ¿Por qué? Porque se tomaron la pastilla que fulanito le dije que tome. No voy a decir cuál para no causar más desinformación. Y de pronto conozco de otros casos, ¿no?, que se tomó la otra pastilla que dijeron que era el tratamiento adecuado y de pronto comienzan a tener problemas cardíacos. Y hay que operarlas a esas personas de emergencia. No solo eso, sino que hay personas que lamentablemente están muriendo. ¿Por qué? Por automedicarse este tipo de pastillas, de tratamientos, sin una supervisión médica. Todo lo que hace la desinformación, todo lo que hace el caos. Definitivamente, ¿no?, siento estas pérdidas, es un dolor tremendo, pero al final son muertes que se pueden evitar solo informándote bien y teniendo un consejo de una fuente que sea segura para ti. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos teniendo más caos. Y muchos son los que me llaman y me dicen, ¿no?, doctor, ya me compré, ¿no?, mi pastilla tal y mis gotitas tales, ya las puedo tomar, me siento un poco mal. ¿Qué dice usted? Yo le digo, ¿qué estás haciendo? Tienes que tener primero, ¿no?, una revisión, un chequeo, hay que sacarte, ¿no?, un examen de tu corazón para ver cómo estás, y después de eso recién se te da, si es que requiere, si es que es muy grave tu situación, si se corrobora que tienes la enfermedad, recién se te puede administrar. Y otro me decía, no, justo estaban vendiendo por ahí, por lo bajo en mi casa y compré. Ya tengo ahí, ¿no?, mi guardado por si acaso, si es que me da. Como le decía, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo y prestando oídos al caos solamente. Yo te digo, no, esto es lamentable. Lamentable que en muchas familias estén sufriendo porque más gente está muriendo por automedicarse producto del miedo que por la misma enfermedad. Que como la mayoría ya sabe, ¿no?, la estadística. La estadística dice que en el Perú el 90% de las personas que llegan a infectarse, que es menos del 0.003% de la población, el 90% ni va a sentir la enfermedad. Solo aquellas personas que son mayores de 65 años y que tienen patologías asociadas como presión alta, diabetes, problemas cardíacos, etcétera, solo ellos van a tener un riesgo un poquito más elevado de poder morir. Obviamente nadie está hablando, ¿no?, de que esto sea poca cosa, definitivamente, ¿no? Cada muerte simboliza, ¿no?, un dolor en muchas familias. Pero yo te digo que ponernos en orden y no lanzarnos, ¿no?, con brazos abiertos al temor, eso va a hacer que más gente de la que probablemente no tenía que morir muera. A eso me refiero. Que estamos provocando con nuestro desorden más muertes, más desinformación, más daño. Nuestro sesgo de mente, nuestra falta de información está haciendo que suframos más de la cuenta. Y esto no tiene por qué ser así. Y la palabra del Señor lo dice. ¿Por qué te preocupas de tu vida si yo soy quien cuido de ti?, dice el Señor. Entonces a esto me refiero. Así como hubo pánico un tiempo por comprar papel higiénico, por comprar alcohol, y varias gente se enfermó por no tener alcohol en la casa donde puedan desinfectarse, ahora la gente está muriendo porque está comprando indiscriminadamente medicinas que ni siquiera saben cómo actúan en su cuerpo. Entonces yo les hago un llamado a la reflexión de que tengan una fuente de información y de que escuchen un consejo que sea sabio. Y como siempre lo digo, ¿no?, como médico, tú, una persona saludable, que toda la vida, no solo ahora, ¿no?, que toda la vida te has preocupado por comer bien, por hacer deporte y por tener buenos hábitos de limpieza, como creo que la mayoría de nuestros padres nos enseñó, ¿no? Lávate la mano antes, después de comer, después de jugar, lávate la boca bien. Yo creo que la mayoría de personas que tienen esos 3 simples hábitos bien arraigados en su vida, come bien, hace deporte y tiene buenos hábitos de higiene,
no le va a pasar nada. Te lo aseguro, porque así lo dice la medicina. Solo las personas que lamentablemente caen en la irresponsabilidad son las que están sufriendo hoy en día. Obviamente no los culpo, sino que yo les digo ahora, los llamo a una reflexión para hacer un alto y comenzar a ser responsables y evitar más sufrimiento en medio nuestro. Porque definitivamente esto es algo que no se le desea a nadie. Por eso es necesario que sigamos educando y sigamos trayendo paz nosotros como cristianos a otras personas. Y no nosotros como cristianos estemos sembrando más caos y más pánico. Y acá viene, ¿no?, el tercer consejo, que es que tenemos más tiempo ahora y tenemos una oportunidad para meditar y contemplar a Dios. Tenemos un tiempo para estar quietos y tener la oportunidad de poder buscar más a Dios. Y aquí es donde quiero centrar la palabra, ¿no? Esta es, yo creo, la parte más importante de esta prédica. La palabra de Dios habla algo clarísimo. Yo cuando, como médico, siempre voy a la Biblia como una de mis fuentes, ¿no? Mi fuente principal bibliográfica. Y tratando de buscar, ¿no?, todo lo que la Biblia habla del temor. Y es interesante lo que la Biblia habla del temor, porque la Biblia le dice directamente al cristiano dos cosas. Uno, le dice: no temas a nada, solo témele a Dios. Porque cuando tú aprendes a temer a Dios por encima de todas las cosas, no hay otro temor que pueda traerte abajo. Es así de simple. El único temor que es válido para ti y para mí es el temor a Dios. Y ese temor a Dios nos va a resguardar de cualquier otro temor. Te lo explico de esta manera, ¿no? Es como cuando un niño le tiene temor a la oscuridad. Entonces, ¿qué hace el papá? Utiliza otro recurso, ¿no?, que es el temor a la autoridad. ¿Y qué dice el papá, no? ¿Qué vas a tener miedo al temor, no? Para la próxima que tengas miedo a la oscuridad, conmigo te la vas a ver. De repente a veces lo decimos o lo dijeron, ¿no?, así de una mala manera. Pero al final, ¿qué hace el niño? Dice: si le tengo miedo a la oscuridad, mi papá me va a reñir y no quiero que me riña. Entonces, como le tengo más temor a mi papá por ser mi autoridad, mejor no hago esto que está mal, dice, ¿no? O no le temo al temor. Entonces, así es generalmente como el hombre vive muchas veces. Y por eso la Biblia nos recomienda que el único temor que va a ser positivo en tu vida es el temor a Dios. Y este temor que va a hacer va a dejar que tú le dejes de temer a los demás. Porque hay gente que le teme más al hombre de lo que le teme a Dios. Hay gente que le teme más al qué dirán de lo que le teme a Dios. Y por lo tanto, por temor al hombre, comienza a equivocarse en hacer cosas, en agradar a la gente, y nunca temió a Dios, y por eso va a sufrir las consecuencias de las decisiones que tomas. Pero si tú le temes a Dios antes que todas las cosas, no va a haber hombre que pueda someterte. ¿Por qué? Porque tú has decidido someterte a Dios. Jesús lo decía, ¿no?, en la palabra claramente. En Lucas 12, del 4 al 7. Mira lo que dice, ¿no?, Jesús hablando de este tema. Dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, sean hombres, sean enfermedades, sean animales o sean virus. No temas a los que matan el cuerpo y después de eso nada te pueden hacer. Pero te voy a enseñar, dice Jesús, a quién tú debes de temer. Teme a aquel que después de haberte quitado la vida tiene poder para echar incluso en el infierno tu vida. Sí, te dice Jesús, a ese tienes que temer. Y mira lo que sigue a continuación, ¿no? ¿No se venden acaso 5 pajarillos, dice, no, por 2 monedas? Con todo esto, aunque no parece que no valen nada para ti y a mí 2 polluelos, ni uno de ellos es olvidado delante de Dios, dice la palabra. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues nada, porque más vales tú que lo que valen 2 pajarillos. Entonces mira el tremendo mensaje que Jesús nos da en la palabra. Jesús nos dice que al único que debemos temer es a Dios, porque Dios es el único que puede destruir nuestro cuerpo, nuestra alma y aún nuestro espíritu. Pero te aseguro que si tú te entregas tu vida a temer a Dios, Dios nunca va a hacer eso contigo, porque Él nos ama. Por lo tanto, si tú aprendes a temer a Dios y dejas de temer a todo lo demás, tu vida está completamente segura.
Porque dice la palabra, no le temas a una enfermedad. Si es que te mata, en otras palabras, dice Jesús. Pero esa enfermedad no va a llevarte al infierno. Pero si tú dejas de temer a Dios, ahí sí tienes que tener cuidado en tu vida. Entonces Jesús como que hacía una comparación, ¿no? ¿A quién prefieres temer tú? A Dios, pero sabiendo que Dios es quien te va a defender también, o vas a temerle a las personas, a las enfermedades, a los animales, a las circunstancias. ¿A quién? Obviamente nuestra vida debe estar enfocada en temer a Dios. Esto es una de las cosas que yo me he planteado, ¿no? Y que mis padres se han planteado conmigo desde que yo era pequeño. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que mis padres me enseñaron es temer a Dios. Y muchas de las cosas que yo me limité a hacer fue porque tenía esa conciencia de temor a Dios. Y decía, no, Dios me está mirando. ¿Cómo voy a fallar de esta manera a Dios? No puedo retroceder porque Dios ha estado todo el tiempo conmigo. Y ese temor a Dios es que me ha ayudado a tener sabiduría. Aún ahora último, hace una semana estaba en una disyuntiva yo en mi corazón. Pero había tanto temor en mí de hacer algo diferente a la voluntad de Dios. Y por más que había muchos consejos, ¿no? De cosas que aparentemente son buenas para mí y hay más ganancias, más retribución, pero yo decía, Dios, en mi corazón solo hay una cosa, temerte a ti. Porque si no te obedezco, estoy seguro que todo me va a ir mal. Pero si yo te obedezco a ti, por más que aparentemente deje algo que sea bueno, estoy seguro que tú me vas a tener segurísimo toda mi vida. A mí, a mi esposa, a mi familia y a todos a mi alrededor. Me postré, me acuerdo esa noche y decía, Dios, yo voy a hacer la mejor decisión, que es temerte a ti por encima de todas las cosas. Y eso es lo que yo también comienzo a enseñar a mis hijas. Temor a Dios. Porque es lo mejor que tú le puedes enseñar a tu generación. Si no, mira lo que dice la palabra en Deuteronomio 4:10. Dice que Dios mismo es que nos enseña a nosotros a temerle. O sea, nadie tiene que darnos clases, de cómo temer a Dios. Dice Deuteronomio 4:10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír cuáles son mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a tus hijos. Eso es de lo único que tú y yo debemos preocuparnos. Te aseguro que si tú comienzas a tener una vida de temor a Dios, cualquier otro temor va a desaparecer de ti. Porque ni siquiera le darías cabida a escuchar a voces que tú sabes que no deberías escuchar. Y eso es lo que yo tengo en mi corazón y digo, Señor, yo estoy seguro en ti. Yo sé que si yo te temo y que si yo hago tu voluntad, cualquier cosa que me pase va a ser para bien. Así parezca momentáneamente que es negativo, pero va a ser para bien. ¿Por qué? Porque estoy en tus manos. Eso es lo que el temor de Dios hace con nosotros. Mira el consejo que nos da David también, en el Salmo 110:10. Dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. ¡Wow! Otra vez, mira lo importante para nosotros que es el temor a Dios. Dice que solo el corazón que teme a Dios, como ahora, no solo los que temen a Dios van a ser capaces de poner un alto en su vida y de ponerse a reflexionar y a pensar, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuáles son tus mandamientos para este tiempo? Eso es lo que quiero hacer. Y en medio de ese temor a Dios, por querer hacer su voluntad, encuentran las alternativas más sabias para su vida. El Señor les indica qué trabajo tomar, qué trabajo rechazar, cómo cuidar a sus hijos, cómo cuidar a su familia. El Señor les da seguridad y hace que no teman, porque así como Dios tiene cuidado de 2 pajarillos que no valen nada para ti y para mí, así de la misma manera Dios nos va a cuidar de que enfermedad y peste no toque nuestra morada. Pero esto no va a suceder si tú le tienes más miedo a una enfermedad que a Dios. Es obvio que no, porque Dios quiere que tú pongas tu confianza en Él. Dios quiere que el temor
que nosotros le tenemos a Él, a través de estos 3 versos que hemos analizado, Dios quiere, número 1, llevarnos a la obediencia de Dios. O sea, el temor de Dios tiene que llevarnos en primer lugar a obedecer su voz. En segundo lugar, debe llevarnos, como dice Salmos 10, a pararnos y a aprender a depender de Él, no solo escuchar su voz en una situación particular, sino acostumbrarnos a escuchar su voz de tal manera que dependamos de Él en todo momento. Eso es ser sabios, aprender a escuchar en todo momento a Dios. Y Lucas dice, ¿no?, a través de Jesús, y eso, y la obediencia a la cual te lleva el temor y la dependencia a la cual te lleva el temor va a hacer que tu única base, tu único fundamento en la vida, como dice Lucas 12, 4, 7, sea Dios. Y no vas a tener ninguna otra base, ningún otro fundamento en tu vida. Entonces, el temor a Dios te tiene que llevar, número 1, a obedecer a Dios, número 2, a depender de Dios, y número 3, a tenerlo como único fundamento de tu vida. Otra vez te lo repito para los que no han podido escuchar, ¿no? Deuteronomio 4:10 nos habla de la obediencia a Dios. Salmo 111:10 nos habla de aprender a depender de Dios a través de la sabiduría. Y Lucas 12:4-7 nos habla de Dios como nuestra única base y fundamento para nuestra vida. Y yo te digo que esa es una de las cosas más grandes que nosotros podemos hacer en este tiempo: meditar y contemplar a nuestro Dios. Aprender a temerle solo a Él, aprender a depender de Él, aprender a ponerlo a Él como fundamento único de nuestra vida. No vivas en función de tus fuerzas, sino vive en función de quien te protege. El que teme a Dios entiende esto perfectamente. No vivas según tus fuerzas, sino vive según quién es el que te protege. Y si tú temes a Dios, es Dios quien te protege. Otra vez te digo, ¿no? Quédate quieto, pastor, ¿cómo hago eso? ¿Sabes cómo lo hago yo? Cada vez que me levanto, lo primero que trato de hacer es centrar mis pensamientos en Dios. Yo le digo, Dios, quiero acallar toda voz de ansiedad. Quiero disipar mi mente de cualquier noticia, del trabajo, de las peleas, de los exabruptos, de que falta o no falta dinero. Lo único que quiero hacer es que mi mente se centre en ti totalmente. Quiero empezar el día pensando lo bueno, pensando que tú eres lo mejor para mí, que tu voluntad es buena y agradable y perfecta para mi vida. Quiero pensar solo lo santo, lo puro, lo que es de buen nombre, lo que es sabio. En eso quiero pensar, Dios. Y cuando me levanto con esa actitud, cuando medito en Dios, cuando llevo a mi mente a esa tranquilidad, tengo la mano de Dios conmigo todo el día. Y antes de acostarme también trato de hacer lo mismo y hago lo mismo. Y todas esas angustias que a veces se acumulan en el día, ¿qué hago? Descanso en Dios, porque no hay ningún corazón que pueda resistir la ansiedad, ni uno solo. Si tú no sueltas la ansiedad en algún momento de tu vida, ya sea temprano o ya sea tarde, va a pasarte la factura esto, porque no hay nadie que por sus propias fuerzas pueda librarse de la ansiedad, de emociones negativas o de luchar contra circunstancias negativas. Por lo tanto, tienes que aprender a descansar en Dios y descargar tu corazón y decirle: Dios, ha pasado estas ansiedades, he tenido estos problemas, estos temores, he escuchado a gente que los cuales sus casos me han traído bastante temor y susto, pero hoy yo lo dejo en tus manos, porque yo quiero depender de ti, que tú me defiendas, porque por mis propias fuerzas no puedo hacer, ni siquiera calmarme yo solo puedo. Y así es como lo hago. Por eso otra vez te digo, aprende a meditar y a contemplar a tu Dios este tiempo, ¿no? En quietud. Dios debe ser temido por nosotros, dice la palabra. Los momentos de miedo para el hombre son oportunidades para profundizar nuestra fe en Dios. O sea que si tú estás temiendo a algo que no sea Dios, tienes una oportunidad para poder profundizar tu fe y tu temor en Dios. Qué precioso esto, ¿verdad?
4, ya vamos terminando. Evita hablar con otros de lo mismo, evita estar en tu grupo compartiendo las mismas noticias negativas, evita estar hablando con tus familiares de quién se murió, quién no se murió, cuántos hay, cuántos no hay. Como te decía, no, limítate una vez al día a escuchar noticias y lo demás que sea centrar tu mente en las cosas que ya hemos hablado anteriormente. Enfócate en Dios, en aprovechar bien tu tiempo, en ordenar tu familia, en organizar tu trabajo. 5. Es necesario prevenir, pero otra cosa diferente es movilizarte por el temor. Yo siempre enseño, ¿no?, que es importante la prevención, pero no estar haciendo las cosas movidos por el temor. Como te decía, otra vez te lo explico. Una cosa es que tú prevengas con hábitos buenos de higiene cualquier enfermedad, no solo la que estamos viviendo hoy en día, no la que está en boca de todos, sino todas las que existen. Entonces tú previenes lavándote las manos, tú previenes la caries, cepillándote 3 veces al día los dientes. Eso es prevención. La prevención no te lleva a ansiedad. Pero cuando tú haces las cosas por miedo, entonces comienzas a hacer cosas irracionales. No, que mejor me lavo con lejía, que me baño cada vez que voy a la casa, como si el virus va a estar colgando en tu hombro. ¿No? Que me cambio de ropa, que voy a quemar mis zapatos porque pisé una calle donde pasó una ambulancia y de repente la ambulancia estaba con un enfermo contaminado y de repente ese enfermo contaminado escupió justo en la llanta y comenzamos, ¿no?, a hacer una infinidad de deducciones ilógicas. Y al final esto nos lleva a movernos por temor en vez de simplemente prevenir. Tener una cultura de prevención es sano, es salud. Pero movernos por el miedo es insalud, es insalubre, como te decía. Comprar medicinas sin tener la enfermedad y tomarlas sin una supervisión médica es muerte para muchos. Lamentablemente a muchos ya ha matado autoadministrarse medicamentos. Como te decía, es necesario prevenir, pero no te muevas por miedo. Entonces en tu mente tú aprendes a controlar, ¿no? Como a veces pasan, ¿no? He visto TikToks ahí en Facebook, ¿no?, que los bañan a las personas con ACE y todo. Yo sé que esto es como producto de hacer un momento ameno, pero muchos lo toman en serio y ya comienzan a tener esto, ¿no? Hay muchos que salen a la calle, ¿no?, vestidos como marcianos, con casco, con guantes, cuando esto es cierto, lo deben usar, pero solo las personas que están expuestas. O sea, los médicos son los únicos que deberían utilizar esto y el personal de salud cuando están en medio de múltiples y de muchas personas que están enfermas. Pero para ir a comprar tu pan, que salgas vestido como robot, ¿no? Y muchos dicen, no, es mejor prevenir, ¿no? No hay mucha prevención. No, yo te aseguro que no lo hacen por prevención, lo hacen en ignorancia y por miedo solamente. Y al final esos trajes que son mal tratados, te apuesto que no los lavan como dice que tienen que lavar, al final se terminan contaminando más de lo que simplemente un lavado de manos haría contigo y guardar tu distancia social. Punto. Otra vez, ¿no? Prevención, no movidos por el miedo. 6, haz actividades recreativas y placenteras para ti. Nadie dice que no tienes por qué disfrutar este tiempo. Es más, acuérdate que Dios nos ha puesto en un Edén, dice la palabra, y Edén significa disfrute, deleite. Dios está interesado en que tú y yo aprendamos a deleitarnos en todas las cosas que estamos haciendo. Leía un salmo hoy que tocaba en el devocional y era tan precioso y decía, ¿no? Alabaré a Dios porque me ha hecho bien en todo tiempo. Yo digo, wow, ¿cómo no deleitarme si todas las cosas que Dios me ha prometido están conmigo, Dios, todo el tiempo? Puedo disfrutar de mi familia, darles un beso, estar algún día con ellas hasta tarde ahora, hacer pijamadas. Hasta más tiempo para pelearme con ellas tengo, ¿no? Yo feliz, ¿no?, de interactuar con ellas de cualquier manera. Hay más tiempo para perdonarnos, para reconciliarnos, para aprender a hacer las cosas de una u otra manera, cosa que antes no se podía hacer. Ahora que estamos ahí en la casa, hay que arreglarnos rápido los problemas para no generar más angustia en los demás, y eso es bueno, ¿no? Porque te peleas y no pasa la noche y ya estás reconciliándote otra vez y pidiendo perdón y estás practicando la palabra.
Y eso es bueno. Estás mejorando en tu carácter, ver tus errores y no dejar que tus errores te lleven a la angustia. No, qué malo que soy, ves, por gusto soy cristiano. Y mira, nada había cambiado. Entonces, si nada habías cambiado, tienes la oportunidad y disfruta cambiar ahora, que Dios lo puede hacer en tu vida. Disfruta de leer, disfruta de jugar con tus hijos, disfruta, como lo he hecho yo varias veces, ¿no? He salido a mi balcón y he disfrutado respirar el aire fresco, ¿no? Que nunca antes lo había hecho. ¡Wow! Decía Dios, ¿no? Disfruto ver el sol, sus maravillas. Disfruto, ¿no? Un yenga jugando con mis hijas, estar tirados en un colchón en el piso, viendo una película, orando con ellas, enseñándoles de Dios, haciendo sus tareas, cocinando a veces. Me gusta hacerlo, ¿no? Y a mi esposa le gusta también que lo haga, ¿no? Sí, cocina todos los días, me dice ella. Y no sé si es porque cocino rico o porque ella no quiere cocinar, pero me anima a hacerlo. Pero disfruta todo lo que haces este tiempo. Haz actividades recreativas. Por ejemplo, yo con mi esposa y mi hija, la mayor, hemos aperturado nuestro mini gimnasio, ¿no? En casa. Entonces, todos los días casi hacemos deporte, ¿no? Los tres. Yo soy su entrenador personal de ellas. Y están felices, ¿no? Ya cuándo vamos a hacer, cuándo nos toca, que me duele aquí, que me duele allá, y nos reímos, ¿no? Aún de las cosas graciosas que nos pasan, ¿no? Producto de hacer deporte, pero hay que aprender a tener tiempo para hacer estas cosas que nos une como familia, que nos da salud en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Y 7, ¿no? Último, pero no menos importante, lee la palabra. Escudriña la palabra, escucha prédicas. Noticias terribles siempre hay. Una de ellas era por ejemplo, ¿no? Que la pornografía ha ganado bastante terreno ahora, ¿no? A través de las redes sociales. Porque como la gente estaba, ¿no? angustiada en la cuarentena, entonces muchas de las páginas pornográficas decidieron hacer sus videos de libre acceso para todos. Entonces, ¿qué dijo? Para que la gente se relaje, ¿no? Pornografía gratis para todos. Y obviamente estos meses, seguro digo yo, no he revisado todavía la estadística, pero seguro muchas personas más se han envuelto en esto de la pornografía porque ahora es gratis. Obviamente algo negativo, ¿no? Ahora salen publicidades de pornografía por todo lado. ¿Por qué? Porque ahora es gratis y para que la gente no tenga temor, ¿no? Pornografía gratis han soltado, ¿no? Los centros de entretenimiento. Pero lo que me llenaba de gozo era ver cómo hay ahora, ¿no? Miles literalmente de iglesias a cada hora del día haciendo sus lives y predicando la palabra de Dios. Yo te digo, ¿no? Es tiempo de leer la palabra y de saturarnos de la palabra de Dios. Si el mundo hace su política de pornografía gratis para todos, ¿por qué nosotros no saturar las redes todos los días, si es posible, a toda hora, de poder estar compartiendo el evangelio del reino? No hay que cansarnos de eso. A mí antes no me gustaban las cámaras, ya me acostumbré ahora, pero digo, si el mundo está con pornografía gratis, entonces vamos, compartamos los lives, todo lo que se pueda. Me invitan a un programa, lo hago. ¿Por qué? Porque hay que llenar a la gente de la voz de Dios, de palabra de Dios, de consejo de Dios, a tiempo y afuera de tiempo. Saturar las redes sociales, ¿no? Con todo este contenido precioso. Y qué bueno que como Abbey Church muchos lo están haciendo. He visto el grupo de intercesión que lo hace, ¿no? Ahí. Espero que no por obligación, sino porque verdaderamente quieren saturar a otros, ¿no? De una palabra de aliento en vez de temor, lo estén haciendo. Y les tenemos noticias con los pastores, y ya les vamos a compartir el próximo mes, ¿no? De nuevas plataformas que vamos a abrir para seguir llevando la palabra de Dios de maneras novedosas ahora, ¿no? Que va a continuar esto de la cuarentena. Y te aseguro que tú vas a ser útil para estar orando por las personas, o sea, por un Zoom, conéctate con la gente, ora por ellos, imponles manos virtuales, aunque sea, ¿no? A través de la pantalla. Te aseguro que muchas cosas podemos hacer por la gente. Ayer oraba yo con un equipo de música, ¿no? Y oraba por ellos, les decía, oren por su gente, vamos a hacer mejor las cosas. El otro día igual, no oraba por las finanzas de muchas personas, porque tenemos la oportunidad para hacerlo ahora y no podemos callar como cristianos.
Así que Avi Church nos vamos a comenzar a mover en un nuevo nivel desde este próximo mes y te aseguro que esto va a traer sanidad sobre las naciones. Ya el Señor nos ha tenido este tiempo velando por nosotros, meditando nosotros, llevando nuestra vida a la fe de Dios, y ahora los que ya hemos aprendido, ahora vamos a ir a ayudar también a otros, ¿no? Y lo hemos estado haciendo, pero ahora a una mayor escala, espiritualmente. Pero pastor, no puedo salir por WhatsApp, por Zoom, por todo lado. Vamos a comenzar a inundar las redes sociales de Cristo para las naciones. Porque eso es lo que necesitamos, amados hermanos. Otra vez te digo, sé libre del temor. ¿Cómo vas a ser libre del temor? Temiendo a Dios por encima de todas las cosas. El único temor que a ti y a mí nos es permitido es el temor a Dios. Porque el temor a Dios nos lleva a obedecerle, a depender de Él y a tener como único fundamento su palabra y su consejo. Comienza a poner en práctica los consejos que te he dado por ahora. Si necesitas ayuda, escríbenos, llámanos a los números que tienes ahí, por el inbox del Facebook, del WhatsApp, y te aseguro que Dios va a traerte palabra a este tiempo. Tú, hermano, igual ora por otros, haz tus grupos de oración, como lo están haciendo muchos, para seguir tocando muchas vidas. Y no dejemos que la confusión nos toque. Rechacemos toda voz que no esté autorizada para ti y para mí como hijos de Dios, y comencemos a escuchar a Dios. Cuando más escuchamos de Dios, menos escuchamos de nosotros. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. No, en el último tiempo, dice la palabra, la iglesia va a ser fuerte. ¿Por qué? Porque la iglesia no teme a lo que se viene en los últimos tiempos. Por el contrario, la iglesia está preparada porque sabe a quién temer y sabe que su seguridad está en Dios solamente. Por eso es que la iglesia del último tiempo es tan poderosa, porque la palabra de Dios lo dice. Ahora sí, lánzame por favor ese versículo que dábamos al principio, 2 de Timoteo, donde mira lo que dice la palabra. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es como el temor se vence. Número 1, porque Dios nos ha dado poder en vez de temor. Lo que la gente le llama temor, nosotros tenemos poder a través de temer a Dios, porque Dios nos promete muchas más cosas cuando le somos obedientes y cuando le tememos a Él. Estoy seguro que a muchas personas les gustan, ¿no?, las promesas de Dios. Y si te pones a revisar la Biblia, la mayoría de promesas, ¿sabes para quiénes son? Para las personas que han aprendido a temer a Dios. Así que esa te faltaba, creo, para ser bendecido. Aprende a temer a Dios. Dice la palabra también que en medio del amor se perfecciona el temor. Uno aprende a no temer a través del amor en Dios. Y tercero, el dominio propio también nos libra del temor. O sea, poder, amor y dominio propio. Esas 3 cosas nos van a librar del temor. Escudriñalo en tu casa. Y quiero leerte para terminar, ¿no?, unas promesas de Dios. Para ti, hombre justo, hijo, hija temerosa de Dios. Por ejemplo, dice Salmos 34, 7, 9, dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¡Qué precioso esto! Así que teme a Dios, no estés temiendo una enfermedad, porque cuando tú temes a Dios, los ángeles mismos están cuidando tu familia, tu vida y la vida de los que amas. Y los defiende, dice la palabra. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada les falta a los que le temen. O sea, nada les falta a los que temen a Dios. Nada. Teme a Dios y vas a ser bendecido aún ahora que no hay trabajo. Porque así lo dice la palabra. Eclesiastés 12:13 dice: no, el fin de todo es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Isaías 33:6: y reinarán en los tiempos la sabiduría y la ciencia, la abundancia de salvación y el temor de Jehová. ¿Quiénes van a reinar? Aquellos que temen a Dios van a estar por encima de todos. Éxodo 18:21 también nos da la misma idea. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios. ¿Quiénes están en posiciones de liderazgo en la iglesia de Dios? Aquellos que temen a Dios. No aquellos que quieren figurar, no aquellos que dicen: no, mi don es bastante, no, yo puedo bendecir a muchos. No, ¿sabes quiénes bendicen más? Aquellos que temen a Dios. Esos son los que más bendición traen en su casa, en su hogar, en su iglesia.
Éxodo 1:17, mira lo que dice la palabra. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños, incluida de las de Moisés. Porque recuerda que el faraón dijo, maten a todos los niños menores de 2 años. Las parteras dice que temieron a Dios y preservaron la vida de los niños. Y mira lo que dice el verso 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias en todas las cosas. Y Salmo 143:11, mira en quienes se complace Dios. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¡Wow! Y así como estos versos 7 que te he leído, hay muchos más que habla la palabra de Dios. Te aconsejo que en este tiempo volvamos nuestro temor a Dios y no a otras cosas. Dios te bendiga.